Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le damos gracias al Dios Todopoderoso, soberano Rey. Muchas gracias, Dios mío, por el privilegio que nos da en esta hora de escuchar, Dios mío, una porción de su palabra. Amado Dios, usted conoce la necesidad con que viene cada alma, Dios mío, cada corazón, cada persona en este lugar. Pero su Espíritu Santo es el que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, las necesidades más profundas, Señor. Su palabra, Dios mío, a través de su Espíritu Santo, fluya como este río de agua viva, que alimente el alma sedienta, que alimente el alma hambrienta, Señor, en esta noche, por el poder de tu hermosa palabra, Dios mío. Te alabamos y te glorificamos, Dios mío, por lo que hace en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Nos hemos gozado esta noche, así que, aleluya, vamos a esperar, ¿verdad? Que también nos gocemos en el mensaje, amén. Es normal que a veces nos sintamos un poquito cansados, ¿verdad? Después de estar adorando al Señor, pero como dice el pastor, a veces nos cansamos más allá afuera y todavía le seguimos dando duro, amén. Así que esta noche quiero, con la ayuda del Señor, meditar bajo el tema la necesidad de perdonar. Aleluya. La necesidad de perdonar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y, ¿verdad? Cuando vemos la necesidad, algunas veces nosotros podemos referirnos a la necesidad, por ejemplo, de comer, que es una necesidad inevitable. De esa misma manera, la necesidad de perdonar tiene que ser algo, ¿verdad?, que esté en el corazón de todo cristiano, de toda persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y como introducción me gustaría, ¿verdad?, a modo de introducción, introducir el gran ejemplo de Dios para con nosotros, la misericordia que Dios tuvo con nosotros, ¿verdad? Ya sabemos la historia que cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, pecó contra Dios. Ofendió la santidad de Dios porque desobedecimos en Adán, desobedecimos el mandamiento que Dios nos había dado, amén. Cuando el hombre peca ahí contra Dios, quedamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios, quedamos alejados de la presencia de Dios, y la relación que había entre el hombre y Dios quedó dañada. No porque Dios quisiera, sino por el acto que el hombre había hecho. Dios es completamente santo, ¿verdad? Y sin santidad no le podíamos ver, amén. Entonces, pero como pecamos, quebrantamos el mandamiento de Dios, entonces quedamos en un estado que necesitábamos acercarnos a Dios. La cuestión era que por nuestros esfuerzos nosotros no podíamos acercarnos a Dios porque había una pared, por decirlo así, de santidad que nos alejaba de Dios, no porque nosotros fuéramos santos, sino que nosotros éramos pecadores y Dios santo, por lo tal no podíamos acceder a la presencia de Dios. Pero tal grande fue la misericordia de Dios que sabemos la historia que Jesucristo dice que vino a morir por los pecadores, y dice que en eso se manifestó el amor de Dios. Gloria a Dios. En que éramos nosotros pecadores y Él mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Dice que el pago de nuestro pecado fue cargado sobre Jesucristo. Y dice que no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Gloria a Dios, alábele con libertad esta noche, aleluya. El punto, amada iglesia, es que nosotros no podíamos acceder a la presencia de Dios, pero Dios en su infinita misericordia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora Dios, en manera de misericordia, sabiendo en el estado que nosotros estábamos, que no podíamos acercarnos a Él, pero Él viéndonos, ¿verdad?, cómo estábamos y teniendo misericordia de nosotros, manda a su Hijo Jesucristo, manifestándose en la persona de Jesús, muriendo en aquella cruz del Calvario, para que en aquella cruz del Calvario Él pagara nuestros pecados y ahora Él dijera:
pagado está todo. Ahora tienen acceso directo a la presencia de Dios para todo aquel que cree en Él y le recibe con esa fe. El ejemplo que Dios nos da de perdón es el mayor ejemplo que nosotros podamos observar en toda la existencia del mundo. Éramos tan descarriados o alejados de la voluntad o de la presencia de Dios, que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para acercarnos a Él. Y mire, quiero que vayamos a Romanos 1:29 para que entendamos la condición en la que estábamos. Gloria a Dios. Romanos 1:29, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo para que entendamos un poco la situación en la que estábamos. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contiendas, llenos de engaños y llenos de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso éramos nosotros antes de conocer a Dios. Cuando Pablo, ¿verdad? Lo que explicamos la vez pasada, quiero, ¿verdad? Con el Señor, ir este mensaje un poco despacio, que lo digamos bien, como cuando nos estamos comiendo un buen tibón asado, ¿verdad? Entonces, y la vez pasada hablábamos de cómo Pablo introducía el Evangelio aquí en el libro de Romanos. Y Pablo presentaba la condición del ser humano y la necesidad que tenía de ser declarado justo delante de Dios. Ahora, entonces, mira la manera en cómo el Espíritu Santo nos describe la condición o describe la condición del ser humano que se encontraba antes de que Cristo pagara por nuestros pecados, antes de que usted y yo creyéramos en Él como Señor y Salvador. Ahora, entonces, el punto es que quiero presentar a Cristo como el mayor ejemplo de perdón que nosotros podamos tener. Porque cuando Cristo, con sus brazos extendidos en aquella cruz, Él no estaba muriendo ahí por un grupo selecto de personas. Él no estaba muriendo ahí diciendo más les vale que crean. Él no estaba muriendo ahí por decir, bueno, yo voy a morir por este grupito que me cae bien y por los otros no. Él no estaba ahí con los brazos extendidos solo para un grupo de personas que, por decirlo así, no se habían portado tan mal. El ejemplo que Dios nos da, amada iglesia, es que el perdón no tiene condiciones. Cuando Cristo muere en aquella cruz del Calvario, nosotros estando así como Pablo o el Espíritu Santo nos está declarando, estábamos así atestados de pecados. Pablo en Efesios dice, estábamos perdidos en delitos y pecados, pero Cristo desde aquella cruz que dijo, consumado Él no hizo acepción de personas en cuanto a perdonar nuestros pecados. Entonces el perdón, para que vayamos entrando ya a detalle, el perdón no tiene condiciones. Dios a usted no lo miró y dijo, bueno, voy a salvar solo a los morenitos. Él no dijo, voy a salvar solo a los bajitos, solo a los flaquitos. Él murió en aquella cruz del Calvario para ofrecer salvación a todo aquel que en Él crea. Amén. Entonces la mayor expresión de perdón que nosotros podamos ver no es tal vez en alguien que ha sido capaz por la misericordia de Dios de perdonar algo tan grave en la vida, sino la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Porque se recuerda usted la condición en la que estaba antes de conocer a Cristo. Así el Señor lo miró con misericordia, no amenazándole y diciéndole, mira, más te vale que hagas esto porque yo morí por ti. No, su perdón no tiene condición en cuando Él decide perdonarnos a nosotros, cuando nosotros nos acercamos con fe a Él, creyéndole como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Entonces, mire, en esta hermosa noche que vamos a predicar o vamos a hablar un poco de la necesidad del perdón, quiero
con la ayuda del Señor, entonces ver la aplicación en la vida de nosotros. Y quiero hacerlo en algunas varias maneras. Pero lo primero, o vamos a decirlo, el punto A, sería aplicar el perdón nosotros en una manera general con los hermanos, ¿verdad? No hermanos en carne, sino hermanos de la iglesia. Y también aquellos, ¿verdad?, que podríamos decir que son nuestros enemigos o que no son muy amigos. Amén. Entonces, tenga en mente lo que hemos leído, ese detalle o esa descripción que el Espíritu Santo nos da, como nosotros estábamos, para que ustedes, cuando le toque, ¿verdad?, que alguien le ha ofendido, usted se acuerde de dónde el Señor lo sacó y en la condición que Dios estaba para perdonar. Amén. Entonces, vamos a buscarnos ahí Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. Y búsquese también Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Esta es la aplicación, ¿verdad? Nosotros, la aplicación de perdonar en un modo general, vamos a decir, a todos los seres humanos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, así es. Y me gustaría recalcar que el perdón, amada iglesia, no es porque alguien lo merezca. Cuando una persona a usted lo ofende, cuando un hermano, cuando otra persona, ¿verdad?, vamos a decir, personas no convertidas nos ofenden. Pero nosotros como cristianos estamos obligados por la palabra del Señor, si verdaderamente Cristo está en nuestros corazones, a perdonar las ofensas que hacen hacia nosotros. Entonces, el perdón no se hace porque alguien lo merezca. ¿Cuántos de nosotros merecíamos el perdón de Dios? No lo merecíamos. Dice que merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte. Eso merecíamos nosotros. Pero que dice que es tan grande la misericordia de Dios, como hablábamos al inicio, que dio a su Hijo unigénito para perdonarnos. Entonces, mire lo que dice Pablo aquí a los Efesios y a nosotros. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que dice Colosenses 3, 12, 14. Si lo tiene ahí, lo vamos a ir leyendo para que tenga ahí su Biblia a la mano. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Repitamos el verso 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe que cuando Dios nos perdonó, Él no esperó nada a cambio de nosotros? Porque nosotros no podíamos darle nada. Ahora, cuando sucede algún tipo de altercado, malentendido, ofensa entre hermanos, Pablo está diciéndonos, o el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Dice, soportándoos unos a otros. Y ahí como que empezamos, ¿verdad?, a muchas veces a decir, bueno, todos menos soportar al que me ha ofendido. Pero la Biblia o la palabra de Dios nos manda a soportarnos los unos a los otros, de tal manera que dice que podamos perdonarnos si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, dice, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
El detalle, amada iglesia, es que nosotros muchas veces malentendemos el perdón o lo aplicamos de una manera diferente. Y muchas veces tendemos a tomarlo como, pongamos por ejemplo que alguien me ofendió a mí. Y el hermano viene y está ahí como, ¿verdad? Rodeando un poco, que me quiere pedir disculpas. Le digo, hermano, no se preocupe, hermano, todo bien, sigamos adelante. ¿Verdad? Y el hermano, bueno, dice, todo tranquilo, ¿verdad? El detalle es que a lo mejor yo me estoy sintiendo herido y no quiero, como digamos, indagar en aquel punto o en aquella ofensa y lo dejamos como sin tratar. Y por eso que llamo en unos versículos donde dice que por eso es que muchas veces nacen raíces de amargura. Porque si alguien me ofendió, pero yo por hacerme espiritual, le dije, hermano, no se preocupe, que todo está bien. Pero lo decimos muchas veces del diente, como dice, del diente al labio y no sale de nuestro corazón. Entonces empiezan a nacer raíces de amargura. Entonces empezamos a querer vengarnos, que cuando alguien nos vuelve a hacer algo, nosotros decimos, es que ahora sí me voy a desquitar la que me hizo la vez pasada. Pero si usted ya le dijo que no pasaba nadie, entonces ¿por qué usted va a estar esperando queriéndose desquitar? Eso sucede cuando no ha habido un perdón sincero en nosotros. El detalle es que nosotros muchas veces queremos perdonar, pero queremos algo a cambio. Queremos por lo menos que nos inviten a comer y decimos, bueno, si me invita a comer, dice, ¿verdad? Por parafrasear, ¿verdad? Pero muchas veces estamos queriendo condicionar nuestro perdón porque, hermano, usted me ofendió bien feo. Y mire, yo lo perdono, pero ya sabe, ¿verdad? Si se me arruina el carro, por ejemplo, si alguien es mecánico, ahí me hace un descuentito la próxima vez. Entonces queremos como condicionar el perdón que nosotros debemos ofrecer a la persona que nos ha ofendido. Y por eso les ponía el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Aunque un poco resumido, pero que entendamos cuán grande amor Dios tuvo con nosotros, que a pesar de todas las ofensas que nosotros habíamos hecho, Él no pidió nada a cambio, sino que simplemente extendió su brazo de amor y de misericordia en aquella cruz y dijo, los perdono. Ese es el perdón que nosotros debemos de tomar como ejemplo y el cual debemos aplicar a nuestra vida para con los demás. El perdón, como les decía, no está condicionado a eso. El perdón no se da porque alguien lo merezca. Puede ser que alguien me faltó, ¿verdad? O yo pueda ser, vamos a ponerlo así, que yo hice una falta grave contra uno de ustedes. Usted no me va a perdonar porque yo merezca que me perdone, porque soy culpable, pequé contra usted, le falté el respeto, digamos, soy culpable, ¿sí o no? Soy culpable, pero yo llego en actitud de arrepentimiento y digo, hermano, perdóneme. Usted no me va a dar el perdón o no va a acceder al perdón, no porque yo lo merezca, como Cristo fue con nosotros, que no porque nosotros lo hayamos merecido, sino porque hay amor en usted. Es porque Cristo ya habita en su corazón y su corazón ahora es capaz de perdonar cualquier ofensa que hayan hecho a su vida. Mire, leía una frase ahí que me gustaba y quiero compartírsela. Dice, retener el perdón es una manera ineficaz, o una palabra más entendible, digamos una inservible. Dice, retener el perdón es una manera inservible de castigar a otro y es destructivo para la persona que ha recibido el daño. Así es, amén. Es como tomar, dice, el veneno de la amargura y esperar que la otra persona se muera. Santo. Imagínense que alguien a mí me hizo un daño y yo no lo perdono, porque como dice esta frase, ¿verdad? Retener el perdón, o sea, que yo no lo quiera perdonar. Dice que retener el perdón es como que yo me ingiera o tome, ¿verdad?, un veneno y que al tomarme ese veneno yo espero que el que muera sea el que me ofendió. Pero si soy yo el que me ha tomado el veneno, obviamente yo moriría. Entonces así pasa muchas veces cuando nosotros retenemos o no queremos perdonar. Esa plaga queda plantada en el corazón
y empieza a carcomernos por dentro, y por eso que vemos personas que no son felices. Por eso que vemos, mire, la falta de perdón destruye matrimonios. La falta de perdón destruye relaciones interpersonales. La falta de perdón destruye negocios. La falta de perdón destruye la relación que tenemos con Dios. La falta de perdón destruye ministerio. La falta de perdón destruye la relación entre padre e hijo o hijos y padres. Porque es algo que se va creciendo en el corazón, el cual va manifestándose en una manera de amargura, que usted no puede ser feliz porque no ha perdonado. Es como un peso que anda en su vida, por lo cual necesitamos perdonar. Dice Hebreos, si usted busca Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 14 y verso 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa es la falta de perdón. Porque si alguien me ha ofendido a mí, y espero, ¿verdad?, con el Señor, que vaya buscando todos esos versos bíblicos, los apunten, para que, ¿verdad?, los tengamos ahí y comprobemos que todo esto está en la Biblia. Así es, amén. Entonces, imagínense, hermano, como dice ahí, no sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Supongamos que alguien me ofendió a mí y yo no lo he perdonado. Supongamos, vamos a poner ejemplo, un predicador. Me sentí ofendido, me hirió, hermano, pero yo no soy capaz de perdonarlo. Y dice, aquí dice el versículo: y por ello muchos sean contaminados. El detalle es que cuando yo me siento en medio de los hermanos, y ese hermano que me ha herido empieza a predicar, o al hermano que yo no he podido perdonar empiece a predicar, al que está a la par yo le voy a empezar a decir: ese hermano no sirve para predicar, ¿verdad? Ese hermano no me parece como predica. Y voy a empezar a querer contaminar el corazón de aquel, porque yo ando dañado. No es porque el que vaya a predicar esté mal, sino que porque yo voy a andar dañado. Por eso que el escritor a los Hebreos dice: no sea, ¿verdad?, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Y la amargura es el producto o el resultado de no perdonar. Así es, amén. Eso sucede cuando nosotros no perdonamos al que nos ha ofendido. Y dice: y por ella muchos sean contaminados. Lo que les decía, puede ser que yo esté sentado ahí y empiece a murmurar del que me ha ofendido. Puede ser que no sea un predicador, puede ser que sea un hermano, una hermana, un joven, un niño. Imagínense, yo digo: no, es que ese niño no lo paso porque mira esto y esto. Y empiezo a contaminar porque yo ando dañado y no he sido capaz de perdonar. Amén. Entonces, pero cuando somos capaces de perdonar, no importa el hermano o al amigo que nos haya dañado, nosotros extendemos la misericordia porque lo hemos aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínese que usted tenga una herida, será una herida, ¿verdad? ¿verdad? Y una herida grande, vamos a decir, que se hirió con una navaja, un cuchillo. Y usted diga: bueno, esta herida es leve, solo me la voy a vendar y ahí la voy a dejar. Pero a los días usted viene y se quita el vendaje que andaba ahí y empieza a ver que aquella herida está más infestada, que no se ha curado. Entonces usted dice: bueno, esta herida no se va a curar con solo taparla. Entonces usted va a decir: bueno, esta herida por lógica necesita ser tratada. Entonces usted, en vez de ponerle el vendaje, empieza a tratarla, ¿verdad? Ponerle algún ¿cómo le llama eso? Para antibacterial, cosas para que no se le vaya a infectar. El punto o a manera de ilustración, amada iglesia, es que cuando alguien nos ha ofendido y queremos solamente taparlo,
y no tratar el asunto, eso se va a infestar y eso va a empezar a propagarse en nosotros y va a empezar a propagar a los que están a nuestro alrededor. Pero cuando alguien nos ha ofendido y no posponemos aquello, sino que tratamos el asunto con urgencia, porque, amada iglesia, eso se trata con urgencia, porque si usted pospone el perdón, a usted va a empezar a nacerle una raíz de amargura. Pero cuando usted trata aquel asunto, usted le está poniendo desinfectante a aquella herida y usted dice, no, esto es necesario que yo lo trate, esto es necesario que yo perdone a aquel que me ha ofendido para que todos podamos, ¿verdad?, vivir en paz. Así, amada iglesia, como esa herida que necesita ser tratada, necesitan ser tratados muchos asuntos en nuestras vidas muchas veces. Muchas veces andamos heridos porque alguien nos ha ofendido y solo nos hacemos los serios, solo nos hacemos los disimulados. Incluso somos muchas veces capaces de platicar con aquella persona a la cual nos ha ofendido y tenemos una conversación que la otra persona nota, capta y dice, bueno, este hermano algo le pasa. Su conversación conmigo nunca ha sido así, lo noto indiferente. Pero si a usted alguien lo ha ofendido, usted vaya donde el ofensor y dígale, mira, usted me ofendió, pero no importa si usted no me quiere pedir disculpas, yo lo perdono, porque eso es lo que Cristo nos representa o nos enseña en la cruz del Calvario. Cristo no esperó que nosotros fuéramos a pedirle perdón porque éramos incapaces. Pero Cristo en aquella cruz del Calvario dijo, yo los perdono. Abrió el camino de la salvación para que ahora todo aquel que en él crea llegue en acto de fe y diga, Señor, perdóname. Él lo perdona. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, búsquese Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 14, versículo 17 y versículo 12, versículo 14 y luego del versículo 17 al versículo 21. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Tenemos la misma Biblia, ¿verdad? Verso 17, no paguéis a nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino con el bien. Es cierto como que nos cuesta digerir estos versículos, ¿verdad? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Lo que les decía, ¿verdad? Cuando alguien nos ha ofendido, muchas veces nosotros decimos, sí, lo perdono, hermano. Pero cuando encontramos la oportunidad, decimos, este es el momento de yo brillar y desquitarme. Entonces, no ha perdonado. Y por eso aquí el Señor nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, si usted, ¿verdad?, se siente que yo lo ofendí, invíteme a comer. Y ahí le va a pasar ese malestar que va a andar, ¿verdad? De la misma manera, si se siente ofendido con alguien, invítelo a comer y dígale, mire hermano, me ofendió la vez pasada, pero lo perdono y por eso lo invité a comer. Somos capaces. No los veo capaces, ¿verdad? Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros, si yo le he ofendido y usted viene y dice, mire hermano, usted me ofendió, pero lo perdono.
pero yo sigo de necio y terco y queriéndolo seguir ofendiendo. Usted ya hizo su parte. Ahora el Señor va a ver conmigo. Y aquí me gustaría mencionar un punto, porque puede ser que algunos estén medio crudo por ahí y digan, bueno, entonces quiere decir que los hermanos verdaderos tienen que perdonarme y puedo hacerles lo que yo quiera. Tenga cuidado, porque mire lo que dice ahí el versículo. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Así que para el que nos esté escuchando, el que nos visita, ¿verdad? O algunos que, ¿verdad? Los que ya estamos viejos acá y dice, bueno, a este hermano que tengo a la par le puedo hacer cualquier cosa porque tiene que perdonarme. Sí, Él lo va a perdonar, pero tenga cuidado que Dios sí le va a cobrar cuenta. Entonces, tenga cuidado porque podemos aprovecharnos de la misericordia que el hermano tiene con nosotros. Y podemos decir, bueno, él tiene que perdonarme, le voy a quitar esto y él tiene que perdonarme. Le voy a robar un par de driles y tiene que perdonarme. Tenga cuidado porque dice el Señor, mía es la venganza. Y esa es la cobertura que como cristianos tenemos. Entonces, el Señor nos está diciendo que no vayamos nosotros a querernos vengar, sino que nos manda a perdonar al ofensor y dejar todo aquello en las manos de Dios, porque hay cosas tremendas, hermanos, que pueden pasar en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros muchas veces cuando decimos es necesario perdonar, nosotros hacemos de cuenta, ¿verdad? Que, wow, qué perdón que ofrecí cuando perdonamos una mala mirada. Cuando perdonamos que no nos dieron la mano y decimos, wow, qué expresión de perdón que yo he tenido. Hermano, hay cosas difíciles de perdonar. Hay personas que les han matado sus hijos. Hay personas que, ¿verdad?, el cónyuge ha sido infiel. Hay personas, ¿verdad?, que les han matado a su padre. Entonces, hermanos, hay cosas difíciles de perdonar. Pero Cristo nos está mandando por su palabra a que es necesario que nosotros perdonemos. Entonces, dice, no paguéis mal por mal. El último versículo, vamos a leer desde ahí. Mira la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Mira lo que estamos supuestos como cristianos a hacer. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto, ¿verdad? Algunos lo interpretan como que haciendo nosotros el bien, pues Dios se encargará. O Pablo está reforzando el versículo anterior donde dice que la venganza es de Dios. Dice, no sea vencido de lo malo. Usted no tiene que dejarse vencer por el mal que le hicieron, sino que vence con el bien el mal. Y yo meditaba en esto y decía, en cierta manera nosotros los cristianos tenemos que ser como un riñón. ¿Cuántos de aquí toman soda? Ninguno, ¿verdad? Entonces, y cuando tomamos soda, eso es una sustancia tóxica, venenosa a nuestro cuerpo. Y digo yo, hombre, en cierta manera nosotros como cristianos deberíamos ser como un riñón. Que el riñón le llega a aquella soda, aquel Red Bull, aquel, ¿verdad?, Monster, y purifica aquello. Porque cuando nosotros vamos al baño no sale la Coca-Cola como entró. Entonces, purifica. El punto es que, en cierta manera, hacia nosotros, dice la palabra del Señor, dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, si usted recibe mal, dé el bien. Si usted recibe ofensa, dé amor. Si usted recibe, ¿verdad?, ¿verdad?, cualquier problema que lo quieran señalar, tachar o lo quieran insultar, usted muestre amor. Usted muestre que Cristo habita en su corazón. Entonces, en cierto sentido tendríamos que ser como una máquina filtradora. Que podemos recibir el mal, pero de nosotros va a salir bien. Que pueden decirnos malas palabras, pero de nosotros van a salir buenas palabras. Que puede, ¿verdad?, alguien ofendernos en el trabajo, un compañero de trabajo, o el jefe puede insultarnos, pero nosotros vamos a decir que Dios le bendiga. Somos capaces. Entonces deberíamos de ser de esa manera. Ahora, quiero que vayamos
Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 11. Veo suspenso esta noche, hermanos. Marcos capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo. Aquí el Señor, ¿verdad? Es la historia final de la higuera. Para parafraseárselo, para resumírselo, ¿verdad? Que el Señor iba, ¿verdad? Cierto, un día, ¿verdad? Caminando, dice que de lejos miró a la higuera y queriendo ir a ver si tenía fruto, dice que fue y la higuera no tenía ningún fruto. ¿Verdad? Y dice, bueno, nadie volverá a comer un fruto de ti, maldice aquella higuera. Y la higuera dice si usted lee desde el verso 20, ahí la higuera maldecida se seca, dice. Vamos a leerlo ahí, verso 20. Ya luego que regresaron, dice, y pasando por la mañana, esto fue el día siguiente, después que Cristo maldijo la higuera para que no produciera fruto. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mira el versículo 24. ¿Cuánto le gusta este versículo? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Verdad? Un versículo bien hermoso. Hasta ahí parece que todo va bien y los discípulos están diciendo, wow. O sea que todo lo que pidiéramos al Padre lo vamos a recibir. Y nosotros citamos este verso y es de mucha bendición para nuestra vida, el verso 24, que dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, gloria a Dios, no sé si tiene como efecto, le escucho al micrófono, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrán. Pero mire lo que dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad. Ahí los cambia la cara, ¿verdad? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, a ver, leámoslo, hermanos. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo. ¿Es necesario perdonar? Entonces el Señor está diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros como iglesia, cualquier cosa que ustedes pidan con fe, la recibirán. Pero ahí el Señor dice, pero un segundo, espérense, no se me acelere, les dice el Señor. Y cuando estéis orando, porque muchas veces podemos pasar muchas horas orando y pidiendo que yo desato, que yo declare, que yo creo, que yo recibo. Pero nuestra conciencia está en alguna manera acordándose de lo que hicimos. Entonces por eso el Señor dice, y cuando estéis orando, como que dice, acordate, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestra ofensa. Esto es serio, amada iglesia. Sí, así es, amén. Esto es serio. Como cristianos nosotros necesitamos tener un corazón limpio delante de Dios, puro, sincero, sin raíces de amargura, capaz de perdonar cualquier ofensa, porque si no nuestras oraciones no son oídas delante de Dios. Así es, amén. Dice que no los perdonará el Señor si nosotros no perdonamos a aquel que nos ofende. Entonces, el Señor está diciendo que si cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ya sea aquí, ¿verdad? Como congregación, ya sea en el carro, ya sea en su casa, pero si usted sabe que hay algo que usted ha ofendido a alguien,
o que alguien lo ha ofendido y le ha pedido perdón y usted no lo ha perdonado, usted no puede decir, bueno, yo voy a orar y voy a desatar, porque no va a ser desatado ni usted mismo. Tiene que ir donde el hermano y decirle, hermano, te perdono, pero no un perdón ficticio, sino un perdón sincero. Amén, así es, amén. Es necesario perdonar, porque si no nuestras oraciones no llegan al Señor. Así es, amén. Mire lo que fue dicho en Mateo 5:38, donde el Señor está dando el sermón del monte. Amén. Gloria a Dios, amén. Mateo 5:38. Y este creo que es algo que a todos nos gusta. Yo creo que alguna vez lo hemos usado, pero espero que lo hayamos usado cuando no hayamos conocido a Cristo. Dice el Señor diciéndoles, y el Señor ahí en varias ocasiones les dice, oíste que fue dicho. Es como la antítesis o refutando la mala interpretación que los judíos tenían del Antiguo Testamento. Y el Señor les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ese nos gusta a nosotros, ¿verdad? Santo. Y cuando decimos, bueno, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, sí, pero lo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento es otra cosa. Entonces muchos nos volvemos y decimos, no, es que a mí el Antiguo Testamento es el que me gusta. Y entonces decimos, ojo por ojo y diente por diente. Y si es posible le ponemos vendaje. Entonces así muchas veces actuamos. Pero miren lo que el Señor les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, bendito Dios. Gloria a Dios. Mira ahí en el mismo capítulo 5, el verso 43-45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Ay, todos nos gozamos ahí, ¿verdad? Ahí nos gozamos. Y esa era en sí una mala interpretación de los judíos, porque en el Antiguo Testamento el Señor decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca decía, y aborrecerás a tu enemigo. Entonces el Señor por eso les dice, oíste que fue dicho, y Él está presentando o refutando o diciendo, miren, la interpretación que a usted le ha enseñado el Antiguo Testamento está errónea. Porque oíste que estos que están aquí decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero no es así, les dice el Señor, les dice el verso que sigue. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover. Yo creo que algunos se quedaron, ¿verdad? Aborrecerás a tu enemigo. Y no quisieron pasar la lectura de ahí. Esto está serio, ¿verdad, amada iglesia? Sí, amén. Serio. Mire Mateo capítulo 6. Me va a tocar fojear esa Biblia, amén. El Señor a veces, ¿verdad?, nos mete en unos compromisos bien tremendos. Así es, amén. Y el capítulo 6 de Mateo, el Señor le está diciendo, ¿verdad?, cómo se debe orar ¿verdad? La manera o la oración, podemos decir modelo para orar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, como el modelo a seguir, el Señor da ahí la manera en que se debe orar. Las primeras 3 partes, el Señor, ¿verdad?, nos enseña que todo tiene que ser para glorificar a Dios. No es una oración repetitiva que tenemos que hacer, ¿verdad?, para orar, sino un modelo para desglosarlo, pero ¿verdad?, en otra ocasión será que aprendamos, ¿verdad?, gloria de la oración. No queremos tocar ese punto, pero el Señor en el verso 12
dice el Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos orando, dice el verso 11, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. O sea, mira el Señor a dónde nos está poniendo o a dónde nos está metiendo. Porque si usted analiza esta oración, el Señor dice, perdona nuestras deudas. O sea que usted se va a presentar al Señor y si usted ha cometido un error, le dice, Señor, perdóname. Así como yo perdoné a mi hermano que me ofendió gravemente, pero yo lo perdoné, perdóname, Señor. En esa posición, algo así nos está poniendo Dios. Porque dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mire el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te gusta? Gloria a Dios. Aleluya. Estamos disfrutando en este bistec, ¿verdad? Así es, amén. Entonces el Señor nos está enseñando en la oración que es necesario que nosotros podamos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y podemos pasar de rodillas y pelarnos las rodillas, y si nosotros no perdonamos a aquel que nos ha ofendido, en vano. Y más peor si aquel ya vino y nos pidió perdón y nosotros nos hicimos los arrogantes y no lo quisimos perdonar, no hacemos nada. Mira lo que dice Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ya había leído ese versículo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén, gloria a Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a retener, amada iglesia, el perdón? Nosotros éramos ingratos y malos. ¿Se recuerdan la cita bíblica de Romanos 1:29 para que la lleve en memoria? Nosotros éramos ingratos y malos y Cristo nos perdonó. Ahora Él nos está mandando y dice, así, ¿verdad? Como yo perdoné a vosotros también, perdonad a los que los ofenden, perdonad a vuestros enemigos, haced bien, porque Dios es benigno para con los malos y con los ingratos. Porque así estábamos nosotros. Entonces ahora, aquellos que nos ofenden a nosotros tenemos que mostrarles que así como Cristo un día nos perdonó a nosotros les perdonamos las ofensas que nos hacen. Y ahí concluimos el punto A, pero ya vamos avanzando en el tiempo. El punto A en cuanto a la manera general, ¿verdad?, de nuestros hermanos y nuestros enemigos. Pero vamos a tocar otros puntos de manera más resumida, con la ayuda del Señor. Bastante resumida, lo puedo decir. Y la necesidad de perdón como punto B, bueno, el punto A, no sé si se recuerda, ¿verdad?, era con general, con todas las personas. Pero ahora quiero tocar el punto de la necesidad de perdonar como punto B en el matrimonio. ¿Sabe que la falta de perdón destruye matrimonios? ¿Sabe que hay cosas del pasado de algún cónyuge que muchas veces se vienen arrastrando y eso mata la relación de matrimonio? Y eso sucede por falta de perdón. Mire, quiero que busquen su Biblia. Efesios 5:25 y Colosenses 3:18. Dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo leo una vez más: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
Y usted me puede decir, pero hermano, ahí no hay ninguna palabra de perdón. Ahí el Señor no me está mandando a perdonar. ¿Sabe que hace un tiempo yo analizaba este versículo? Y dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo nos amó a nosotros, aun cuando nosotros lo habíamos ofendido, cuando nosotros habíamos pecado contra Él. Ahora, una aplicación que yo le quiero dar a este versículo es que el Señor nos está mandando a amar a vuestras mujeres y no nos está diciendo que pongamos condición. Porque en el matrimonio es normal muchas veces que hayan discusiones. En el matrimonio muchas veces es normal, ¿verdad?, que no estemos de acuerdo en todas las cosas. Así es, amén. Y puede suceder que en algún momento de discusión una palabra ofensiva se salga de uno de cualquiera de los ¿verdad?, de cualquiera de los cónyuges. Puede ser que una palabra hirió al otro cónyuge. Pero en este sentido yo quiero aplicarlo, amados hermanos. Puede ser que nuestra esposa nos diga algo que nos ha herido. Pero Cristo nos amó y se entregó por amor a la iglesia y nos perdonó. Ahora el Señor le está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. No importa la ofensa que su esposa le haya hecho, usted está obligado a amar a su esposa. Bendito Dios. Estamos obligados a amar, ¿verdad? Y dice, amar a vuestras esposas. Y como hombres muchas veces algo que nos cuesta, ¿verdad?, es expresar el amor que tenemos. Y ahorita me estoy dirigiendo, ¿verdad?, a esta sección, pero después vamos a pasar a la otra. Pero, amados hermanos, la falta de perdón destruye el matrimonio, porque cuando nuestra esposa nos puede cometer una ofensa, o más que todo, digamos, nos faltó el respeto porque no se sujetó a algo que nosotros hicimos, y así ahí, como dicen algunos, se sale el macho camacho, ¿verdad? Y queremos empezar con palabras ásperas a tratar a la esposa para hacer entender que los que mandamos somos nosotros. Pero como cristianos yo sé, ¿verdad?, que ustedes con palabras de mansedumbre, con palabras de amor, corrige a su esposa. Entonces, el detalle es que cuando nosotros no perdonamos a nuestra esposa, empiezan a surgir raíces de amargura en nuestra vida y empezamos a vivir o a buscar un momento en cual desquitársela. Tal vez, ¿verdad?, se le olvidó algo y dice, bueno, aquí me la desquito. Si le había prometido que la iba a llevar a comer, dice, ahora me la desquito, no es el que se me olvidó, salgo tarde de trabajar. Por poner ejemplo, ¿verdad? Buscamos una manera en cómo desquitarla cuando no hemos perdonado. Pero cuando hemos perdonado, nosotros olvidamos aquella ofensa y proseguimos hacia la meta final. Amén. Ahora dice Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y no soy consejero matrimonial, por si acaso, ¿verdad? Pero dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y tampoco aparece, ¿verdad?, que ahí la palabra que tenemos que perdonar. Pero la aplicación que yo le quiero dar a estos versículos, amada iglesia, es que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Sabe que muchas veces cuando nosotros de esposos, muchas veces nos satura la mente tanta cosa, ¿verdad? Y es normal como seres humanos que muchas veces se nos satura y nos podemos olvidar de algo. Pero cuando, por ejemplo, digamos, si su esposo le ha prometido que la va a llevar a comer el viernes y salió tarde o se le olvidó, ¿verdad?, al esposo porque tuvo un día bien tremendo en el trabajo. Pero el detalle es que dice el Señor, mujeres, está sujeta a vuestros maridos. Porque ahora lo que el esposo tiene que decir, mira, amor, ¿verdad?, salí tarde por esto y esto y esto, perdóname otro día, ¿verdad?, posponemos la cita. Pero lo que sucede muchas veces es que la mujer busca venganza. Y dice, bueno, es que te acordás, dice, cuando ¿verdad?, comete. Y esto pasa muchas veces, ¿verdad? Y dice, bueno, te perdono, amor. Pero otra vez que la esposa viene y comete un error contra su esposo,
Entonces dice, bueno, es que te acordás que la vez pasada yo te perdoné que no me llevaste a comer. Entonces empezamos como a decir, bueno, yo te perdoné, pero tú tienes que perdonarme. Entonces es un perdón condicional, ¿verdad? El que estamos poniendo. Pero dice, casada está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tiene que la mujer está sujeta en cuanto respecta al orden bíblico, como nuestro pastor lo ha explicado muchas veces, amén. Pero la mujer no tiene que ser pendenciera ni andar buscando venganza, porque verdad al esposo se le olvidó algo, cometió un error. Mire, como hombres muchas veces se nos olvidan algunas cosas, muchas veces nos comportamos como niños, muchas veces, verdad, y eso es algo que creo que, no sé, verdad, pero creo que a la mayoría nos pasa. Es cierto. Se nos sale el niño interior muchas veces cuando estamos con nuestra esposa. Amada iglesia, pero muchas veces lo que pasa es que la falta de perdón viene a destruir el matrimonio. Porque ha habido casos, ¿verdad?, en los que tal vez nos conocimos ya, ¿verdad?, como hablando de algún matrimonio, nos conocemos en la iglesia, pero el pasado muchas veces que tuvimos no lo conocemos, lo desconocemos. Y muchas veces cuando una pareja anda de novio, el noviazgo es para eso, para conocerse. Y muchas veces sucede que uno de los dos puede ser que tuvo un historial negro y lo confiesa, ¿verdad?, con el novio, porque están pretendiendo tener algo serio delante de Dios, casarse. Y confiesa y abre su corazón y el lencho, vamos a decir así, viene y le perdona, le dice, no te preocupes, amor, todo tranquilo, tu pasado es pasado y todo, es verdad, vamos para adelante. O puede ser viceversa, que, verdad, el hecho fue mujeriego y viene la mujer y dice, no te preocupes, de aquí adelante es algo nuevo y vamos. Pero sucede que cuando viene el matrimonio y empiezan a suceder problemas, porque siempre hay problemas en los matrimonios, ¿sí o no? Sí los hay, pero entonces el problema es que muchas veces aquel perdón o aquella aceptación fue falsa y empezamos a arrastrar cosas del pasado que empiezan a afectar el matrimonio. Entonces por eso es la necesidad de que usted y yo perdonemos todo el pasado que el cónyuge haya tenido y miremos hacia adelante a donde Cristo nos está dirigiendo como matrimonio. Entonces, muchas veces el pasado es conflicto en los matrimonios, porque no se ha logrado perdonar, porque no se ha logrado aceptar a aquella persona aun cuando abrió su corazón. Entonces, es necesario, amada iglesia, perdonarnos. Es necesario, si usted tiene algo con su cónyuge, perdonarse. Es necesario que si se han herido, perdónense. Es necesario decir, ¿sabes qué, amor? Perdonémonos. Ahora Dios nos ha dado una oportunidad, sigamos adelante. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la necesidad de perdonar como punto C, ya dejando el matrimonio porque lo veo, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en el punto con los padres. La necesidad de perdonar como padres. Mire lo que dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Muchos de nosotros sufrimos maltratos a lo mejor en nuestra niñez. Muchos de nosotros tal vez fuimos marcados por nuestros padres. Han habido personas que fueron, ¿verdad?, desde niños fueron abandonados. De niños fueron, ¿verdad?, maltratados. Algunos fueron, ¿verdad?, violados. Algunos fueron abandonados. Algunos fueron dejados, ¿verdad?, o entregados en adopción a otra persona. Ahora, entonces, el punto que aquí es con los padres. O sea, cómo nosotros aplicamos el perdón para con nuestros padres. Muchos de nosotros posiblemente hayamos sido marcados en nuestra niñez por maltratos. Nos corregían brutalmente, ¿verdad? Y muchas veces esas son raíces de amargura que marcan la vida del ser humano desde pequeño y se trae. Y muchas veces venimos a los pies de Cristo y seguimos con aquel rencor y decimos, todo lo perdono, menos a mi padre o a mi madre que me hizo esto y esto o lo otro. Santo. Entonces dice,
Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Solo un versículo como referencia que he tomado. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es necesario, como lo hemos visto en muchos versículos anteriormente, que nosotros perdonemos. Y parte de perdonar incluye a nuestros padres, que no importa el maltrato que hayan hecho. Ahora nosotros como cristianos estamos obligados a decirles: Padre, te perdono y lloro a Dios por ti, para que te perdone todo lo que me hiciste y puedas alcanzar misericordia en Cristo Jesús. Muchas veces fuimos marcados. Hay niños que son marcados desde la pequeña, desde la corta edad. Mire, estaba viendo un video de un niño que todavía tenía el cordón umbilical, que lo habían dejado abandonado, envuelto en una sábana, y todavía le habían puesto una sábana en su boquita. Lo habían dejado ahí en una calle tirado, y una persona graba y dice, aquí está un niño, dice, y le quita la cobija que tenía en la cara, y cuando le quita la cobija en la cara, el niño empieza a llorar y todavía tiene su cordón umbilical. Usted se imagina cómo ese niño está siendo marcado desde su nacimiento. Y así han habido personas que han sido marcadas, muchos cristianos que fueron marcados desde su niñez, pero es necesario que usted perdone todo eso, porque ahora Cristo mora en su corazón. Es necesario perdonar a nuestros padres. Es necesario perdonar, no importa la crianza que nos hayan dado. Es necesario que los perdonemos. Punto D. Ahora voy con los hijos. Eso era de hijos a padres. Ahora de padres a hijos, puedo decir, ¿verdad? Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y muchas veces como padre usted puede ser, hermano, si usted apenas un año de ser papá, está bien, pero se ven muchos casos que como padres empezamos a marcar la vida de nuestros hijos desde la corta edad, y empezamos a corregir o a confundir disciplina con maltrato. Empezamos a maltratar a nuestros hijos de tal manera, hermanos, que los agarramos a veces como que son pelotas. Los agarramos del pelo, les pegamos donde caiga. Amado hermano, como cristianos haciendo eso, como cristianos necesitamos saber cómo es la manera adecuada de corregir a nuestros hijos. Hay personas que le pegan a sus hijos por dentro, lo agarren, hermano. Y eso es sumamente peligroso. Imagínense un golpe en la cabeza a un niño. Eso lo puede marcar de por vida a un niño. Y pecado a la vez. Entonces, amada iglesia, necesitamos como padres ser sabios. Y verdad, y no estoy diciendo que al niño no se corrija. Es necesario corregirlo porque la Biblia lo manda, que corrijamos a nuestros hijos con vara, pero con sabiduría. Ahora nosotros como cristianos no podemos corregir a nuestros hijos como tal vez nos corrigieron a nosotros, que parecíamos, ¿verdad?, animales. Amado hermano, hay niños, hay personas que fueron maltratadas en su niñez y por eso ahora quieren maltratar a sus hijos y están marcando otra generación para que cuando ellos tengan hijos también vayan a maltratar a sus hijos. Necesitamos como padres, ¿verdad? Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque muchas veces no somos capaces de perdonar algo que un hijo nos ha hecho y queremos, ¿verdad?, de una vez corregirlo de un solo por un maltrato. Si al hijo todavía no se le ha explicado que algo es malo, imagínense que mi niño, en mi caso, ¿verdad?, hablo yo personalmente, que está pequeñito, yo no puedo venir y solo nalguearlo, solo maltratarlo, no puedo. Tengo que explicarle primero: mira, esto lo haces así y así, y le va explicando porque él todavía no alcanza a captar bien. Entonces van aprendiendo, a medida que van creciendo, van aprendiendo, pero es necesario enseñarles primero para que el día de mañana uno le pueda decir: mira, te expliqué
que esto se hace así por esta y por esta razón. Ahora, como desobedeciste y no lo hiciste, como ya se te había enseñado, ahora sí es necesaria la corrección, pero no un maltrato. Entonces no podemos exigirle algo a alguien sin antes enseñárselo. No podemos exigirle algo a nuestros hijos sin antes enseñárselo. No podemos. Ahora, punto E. Dice Primera Juan capítulo 1, 9, para ir avanzando algo rápido ya. Ahora quiero tomar el punto de referencia, el perdón hacia nosotros mismos. Dice Primera Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y brevemente tocando ese punto, es que muchas veces nosotros cometimos errores en el pasado, hemos venido a los pies de Cristo y Cristo nos ha perdonado a la luz de la palabra, podemos comprobar eso, pero nosotros mismos no somos capaces de perdonarnos. Y me refiero al punto, es que decimos o venimos delante de Dios y empezamos a llorar delante de Dios y decimos, Señor, perdóname eso que hice en el pasado, y le lloramos al Señor, perdónanos, perdónanos, pero muchas veces se torna en una oración, ¿verdad?, constante. Y mira lo que dice Miqueas 7:18 y al 19, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18 y 19, por si lo buscan. Amada iglesia, es necesario que nosotros nos perdonemos nosotros mismos, porque ya Dios lo ha perdonado a usted. Dice, si confesamos nuestros pecados, si usted cometió un error y ya lo confesó delante de Dios, y usted ya no tiene por qué seguirse martirizando en eso, porque ya Cristo lo perdonó. Ahora usted necesita perdonarse usted mismo y decir, ahora sigo adelante porque Cristo me ha perdonado. Pero muchas veces estamos en un círculo diciendo, es que lo que yo hice no tiene perdón. Y cuando Cristo nos está ofreciendo su perdón, entonces necesitamos perdonarnos nosotros mismos. Por cuestiones del tiempo, vamos a ir ya casi cerrando. Quiero que vaya a Lucas 17, 3, 4. Gloria a Dios. 17, 3, 4 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Mira lo que dice. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén, gloria a Dios. Yes, amén. Volvemos a la cita bíblica que tomamos como base, capítulo 18 de Mateo, versículo, vamos a leer el versículo 21 y 22. Y yo esto lo llamo muchas veces la falla matemática. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Se cree que los judíos perdonar 3 veces era suficiente. Pero Pablo aquí, como podemos ver, está siendo un poco más bondadoso y quiere como lucirse delante de Dios y le dice hasta 7. Y hay algunas referencias bíblicas en Amós donde el Señor, ¿verdad?, habla a través del profeta Amós y dice que por el tercer pecado, pero por el cuarto pecado, ¿verdad?, no contenderá el castigo contra los enemigos de Israel. Entonces, solo para manera de mencionárselo, pero Pedro aquí está queriendo como decir, bueno, decimos que perdonamos 3 veces, pero yo le voy a preguntar al maestro si hasta 7 para que vea que soy bastante generoso. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y lo llamo la falla matemática porque muchas veces algunos empezamos a hacer cuentas.
Y decimos, bueno, 70 veces 7, vamos a ver cuánto me sale para... Este ya va por 80, dice. Y entonces ya empezamos a hacer cuenta. Pero si puede, ¿verdad? Un día agárrese un lapicero y escriba 70 veces el número 7 uno detrás del otro y luego lee esa cantidad a ver cuánto le da. A ver cuánto le da. Si escribe 70 veces el número 7, manera de decirlo. Pero el Señor está diciendo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, queriendo decirle no una cantidad, sino una manera ilimitada de perdonar. Ilimitada, amada iglesia, que no importa el número de veces que su hermano peque contra usted, pero si él viene, dice el Señor, y te pide perdón, si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces viene a ti suplicándote perdón, perdónale, dice el Señor. A eso estamos llamados como iglesia del Señor, a perdonar las ofensas de aquel que cometió algo contra nosotros. Mire, ahí lo que continúa en el versículo 23 en adelante, de ese mismo capítulo 18 de Mateo, hay una historia que el Señor les cuenta ahí, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Se lo voy a leer un poco rápido. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a leer el verso 29. Bueno, vamos a continuar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esta historia de estos dos siervos, a uno dice que, verdad, su señor, el primero dice que debía tanto, era una cantidad exagerada, lo que simboliza la cantidad, verdad, o la deuda incalculable que nosotros teníamos delante de Dios. Pero dice que aquel siervo perdonó aquella ofensa de aquel siervo que debía esa cantidad exagerada, porque le rogó y le suplicó, y el Señor tuvo misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros cuando nos postramos delante de Él a decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti y no tengo cómo pagarte, solamente creer en Jesucristo. Pero ahora dice que saliendo este siervo, hay a uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios. Lo que era, verdad, una cantidad mínima comparado a lo que le debe, lo que simboliza, amada iglesia, las ofensas que alguien puede hacernos a nosotros comparado con la ofensa que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Por eso es que el Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Necesitamos perdonar de todo corazón las ofensas que alguien nos ha podido hacer. Y termino con esto. Una
una de las muchas veces que me he quedado, ¿verdad?, por misericordia de Dios, sin nada de dinero. Recuerdo que me habían pagado y pues no tenía nada, tenía girada la tarjeta. Me habían pagado la semana de trabajo. Y fui a ver si me lo cambiaban. Bueno, en el banco no me lo cambiaban porque si lo depositaba iba a tardar creo como 5 días. Luego tenían que jalarme lo que estaba en rojo y luego dármelo más y necesitaba el dinero. Y fui entonces fui a la agencia ¿verdad?, al banco del cual era el cheque. Y cuando llegó a esta agencia me dijo, sí, te lo cambiamos. Solamente veo que tenés que pagar un monto, un porcentaje, que creo que eran como $10. El punto es que dije yo, bueno, $10 comparado a lo que me van a dar, no es nada. Dije, está bien, le dije, cobres esos $10 y deme mi dinero. Amada iglesia, a modo de ilustración, ¿verdad? Yo salí gozoso con el dinero y esos $10 no sentí que, ¿verdad? Dije yo, esos $10 no son nada. A modo de ilustración, así tenemos que ser nosotros. Vivir con el gozo del perdón que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado, y que cuando alguien nos ofenda poder decir, eso no es nada, te perdono, porque mucho más ha sido lo que me han perdonado a mí para no perdonarte tu ofensa. Amada iglesia, y miren, con esto termino. Los versículos que hemos leído, si usted ha puesto atención, esos versículos, la mayoría, creo que casi todos, ninguno se refiere a una persona inconversa. Se refiere a nosotros como cristianos. Porque el único corazón que puede perdonar sinceramente es aquel corazón que tiene a Cristo. Es aquel corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Es aquel corazón que es capaz de decir, a mí mucho me perdonaron, yo te perdono. Pongámoslo sobre nuestros pies en esta hermosa hora. Bendito Dios. Haga memoria, amada iglesia. Si usted le ha faltado el respeto a alguien, si usted ha ofendido a alguien, y no le decimos hágalo públicamente, como leíamos en los primeros versos de la base bíblica, cómo se debe perdonar al hermano, los pasos que hay. Dice que primero debe llamarse a solas, privadamente. Si hay alguien que se ha ofendido, llámese, vaya privadamente. No necesita ponerse aquí delante de nosotros y decirle, mira, perdóname lo que hice la vez pasada, estuve mal, perdóname, te pido perdón. Y a usted que le pidan perdón, dígale, te perdono, ven, démonos un abrazo. Ese es el amor del cristiano, a eso estamos llamados. Ahora dice, si no lo quiere perdonar, ¿verdad? Dice que ya llame a 2 o 3 testigos. Y ahí puede encontrar usted los pasos para perdonar al hermano. Pero lo que le quiero inculcar y que se lleve esto en el corazón es que hagamos memoria. Si hemos fallado, si sabemos que hemos ofendido a alguien, pidamos perdón. Y nosotros, ¿verdad? O la persona que ha sido dañada, acceda al perdón. Perdone la ofensa que le han hecho, para que su vida sea fructífera, para que cuando usted vaya a la presencia del Señor no tenga nada que le impida, para que cuando usted desarrolle un privilegio, su conciencia no lo esté redarguyendo, para que cuando usted vaya a evangelizar, vaya con conciencia limpia, para que cuando usted haga la obra del Señor, haga todo con una conciencia limpia, sabiendo que está a cuenta con Dios, porque ha estado a cuenta con el hermano a cual le suplicó perdón o a aquel usted le ha fallado. Levante sus manos ahí al cielo y pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar, porque vendrán muchas pruebas a nuestras vidas, vendrán momentos difíciles, vendrán pruebas que a lo mejor no serán fáciles de perdonar, porque el perdón, amada iglesia, concluyo, ¿verdad?, últimamente con eso. El perdón no es algo que sea, digamos, fácil de dar, porque muchas veces duele, muchas veces lastima, muchas veces hiere nuestra alma. Pero como cristianos, Cristo es nuestra fuerza y Él nos ayuda a perdonar. Así que cuando venga una prueba difícil a su vida, acuérdese de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y si Cristo fue capaz de perdonarnos
Él es nuestro mayor ejemplo para que nosotros podamos perdonar al que nos ofende. Padre, muchas gracias, Señor. Te pido, Rey de Gloria, que la palabra, Dios mío, de esta noche sea ministrando los corazones, Señor. Que no nos vayamos emocionados, Padre, sino, Dios mío, haciendo memoria, conciencia, Padre, de lo que tu palabra nos manda, Señor, de las obligaciones que tenemos como cristianos, a perdonar a aquellos que nos ofenden, a perdonar, Dios mío, de gloria, a aquellos que nos ultrajan, aquel, Señor, que tal vez no nos, Dios mío, de gloria, no nos ve con agrado, pero tú nos mandas, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, Dios mío, de gloria, a que representemos, Dios mío, eterno, tu evangelio, Señor, de una manera maravillosa, que cuando recibamos, Dios mío, cosas negativas, nosotros podamos expresar amor, que cuando alguien nos hiera, nosotros demos amor, Señor. Ayúdenos, Dios mío, a perdonar, para que, como dice su palabra, que nosotros perdonando a aquellos que nos han ofendido, usted también nos perdone, soberano Rey de Gloria. Que su palabra sea implantada en nuestro corazón, que no olvidemos, Dios mío, lo que usted ha hecho en nosotros. Si hay alguien que necesita oración, puede pasar adelante. Con toda confianza, aquí está el Señor, ¿verdad? Para que pueda presentarse delante de Dios. No lo digo como que pase aquí a perdonarse con su hermano, sino usted sabe personalmente la cuenta que tiene con Dios. Si siente la necesidad en su corazón de pasar al frente, puede pasar. Gloria a Dios, y deje que el Señor le ministre. Si hay amigos que esta noche nos han visitado y les gustaría recibir al Señor, al Rey de Reyes, el Salvador de su vida en esta hermosa noche, si les gustaría entregar su corazón, esta es la noche en que puede venir a los pies del Maestro y entregar su vida. Amén. Gloria a Dios. Si no hay nadie, damos gracias al Señor. Como iglesia levantamos una oración final ahí, dale gracias al Señor por su misericordia, porque muchos pecados nos fueron perdonados, muchos pecados nos fueron perdonados, muchos pecados nos fueron perdonados. Oh Dios mío de gloria, que podamos hacer memoria, Señor, cuando una falta sea, Dios mío, cometida hacia nosotros, contra nuestra casa, contra el ministerio que usted ha puesto en cada uno, Señor. Oramos, Dios mío de gloria, con un corazón limpio, sincero, Dios mío, íntegro delante de ti. Puedes decir, te perdono, Señor. Oh, bendito Señor Jesús, gracias. Gracias por perdonarnos desde esa cruz. Gracias por enseñarnos lo que es el perdón. Gracias por enseñarnos lo que es la misericordia. Gracias por enseñarnos, Dios mío, que aún sin merecer nosotros tu perdón, tú nos perdonaste. Gracias por enseñarnos que tu perdón no estaba condicionado, Dios mío de gloria, a hacer sacrificio, sino solamente a creer en Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. En Jesucristo como aquel que justifica a todo aquel que cree en Él, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Dios mío. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Llévese esa palabra del Señor en su corazón, que va a ser de mucha bendición para su vida. Que el Señor le bendiga. Bendito sea Dios por la palabra que nos ha traído esta preciosa noche acerca del perdón. Gloria al Señor, y ya que el perdón es necesario, hermanos, como dijo el predicador, a veces desde niños nosotros quizás venimos cargando con un rencor en nuestro corazón, quizás por el maltrato quizás de los padres o quizás por un familiar, y eso puede hacer de que perdamos la salvación por no perdonar o por no querer perdonar, pero que Dios nos ayude cada día. Y con la ayuda de Dios todo se puede hacer. Como testimonio les cuento que cuando niña fui maltratada por mi madre y yo decía que